Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video informe en el canal de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente, también conocido como Pilludiño, y hoy vamos a hablar de un tema más alejado en lo futbolístico, pero no por ello menos importante. Hoy vamos a hablar del presupuesto de Racing para el ejercicio 2021-2022 y el segundo informe de gestión que realizó la fuerza opositora Racing de los Socios. Como todos sabemos, un presupuesto es un informe en el cual se detallan los egresos e ingresos, los gastos y las recaudaciones que va a realizar una institución en un periodo, y Racing va el 5 de agosto a realizar una asamblea para discutir el presupuesto y finalmente oficializarlo y moverse en el mercado y en la faceta económica del club con esos números. Así que hoy hay mucha información, probablemente me terminen viendo la cara un poco menos, así que comenzamos. Y las recaudaciones que... y finalmente los gastos, mucho para leer, las recaudaciones que... Finalmente, algunos de los pedidos realizados fueron un cambio de auditor externo, un sorteo para el ingreso de los socios a los cupos sobrantes para los partidos, la creación de la defensoría del socio. Todos estos pedidos no fueron respondidos por el oficialismo, eso es lo que argumentan los miembros de Racing de los Socios. También se remarcó una clara violación al artículo 117, inciso 3 del estatuto, donde se especifica que el tesorero tiene la obligación de realizar un balance mensual y entregarlo al hacerlo público con sus comprobantes respectivos, que esto es algo que no está ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la oposición y todo el resto del mundo Racing no sabe cómo están realmente los números mes por mes en la academia. Esto es algo preocupante porque siempre se habló de que Racing bajo la gestión Blanco era un club saneado y un club transparente que tenía la plata en orden. Hace bastante tiempo que no se sabe qué es lo que pasa con las finanzas del club, cuánto entra, cuánto sale, qué se piensa hacer, con cómo vamos a utilizar la plata, por ejemplo de las ventas de algunos jugadores todavía no se sabe cuánto llegó, entre otras cosas. Lo que se pudo saber con respecto a las obras que están realizando actualmente en Racing son, por ejemplo, el ascensor del estadio costó $80.000, aún no se terminó. La platea VIP costó $50.000, aún no se terminó. El estacionamiento y la entrada del predio Tita han costado $300.000. El techo del estadio, que también está pautado en que va a costar $130.000, y el techo del polideportivo de Villa del Parque va a costar $146.000. Estas son las pocas obras que actualmente está realizando la gestión Blanco. De hecho, el ascensor para las plateas VIP es algo que se publicó que se iba a realizar en febrero, iba a tomar de 30 a 45 días y aún no se ha terminado. Esto es algo que van a utilizar, incluso es algo propio para los dirigentes. Los dirigentes son quienes usan los accesos a las plateas VIP y el ascensor va a ser utilizado en su mayoría por dirigentes. No se ha podido terminar ni siquiera esa obra. Cuando entramos en lo que es el presupuesto, se contempla un déficit de 300 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los ingresos y los egresos, entre las entradas y las salidas de plata, Racing prevé que va a perder 300 millones de pesos. En algunos aspectos destacables, disminuyen los ingresos por venta de jugadores y solo aumentan los ingresos en cuotas sociales, lo que es extraño porque la cuota social está subiendo en un momento muy difícil de pagar. La situación del país es muy compleja, de hecho la totalidad de los socios no puede ir a la cancha y solo sube el ingreso en el presupuesto en cuotas sociales. Se reduce la inversión en infraestructura y crecen los egresos en sueldos del plantel, pero bajan en lo que es la compra de jugadores. Esto quiere decir que hay jugadores que van a cobrar más, pero van a venir menos jugadores. Se publica que el club está en orden y saneado, pero se arranca con un déficit grande, es lo que remarca la oposición, en este caso Racing de los Socios, como ya dijimos, lo cual es extraño. Nuevamente, si tenemos un club tan ordenado y tan saneado de deuda y tan limpio y transparente, ¿por qué arrancamos el ejercicio diciendo que vamos a perder plata al final de este? Volviendo a presentar el tema de la infraestructura, el presupuesto anterior, que era en un periodo corto, tenía 134 millones de pesos para maniobrar. El presupuesto de este ciclo, que es normal, tiene presupuestado 120 millones, es decir, se ha bajado el
presupuesto para infraestructura. Esto quiere decir que se van a realizar menos obras o se va a gastar menos dinero en obras. Llamativamente, con un montón de renders presentados, un montón de anuncios, es decir, el club tiene pensado realizar un montón de obras, o eso es lo que dice de puertas hacia afuera. Tenemos un menos de 11% del total nominal para realizarlas. También la oposición destacó, y en este caso vamos a tocar un poco más lo que es el fútbol profesional, que en concepto de egreso por fútbol profesional hay una suma de 65% en total. Está instalado en los medios que Racing es un club formador de juveniles, pero la inversión para el fútbol juvenil y amateur es solo del 4%, en contraste con el 65% de los gastos que se realizan en fútbol profesional, que pueden ser sueldos, compras, traslados y cosas en la concentración. También es importante destacar que hay una muy poca cantidad de jugadores que han llegado a primera desde el predio Tita, que han disputado una gran cantidad de partidos. Solo 4 jugadores de junio de 2018 a junio de 2021 han jugado más de 10 partidos en primera, los cuales son Saracho, Fabricio Domínguez, Cáceres y Alcaraz. El resto de todos los jugadores que nosotros hemos visto debutar, que han salido desde el predio Tita, no han llegado a los 10 partidos de titulares. Esto es preocupante debido a en el muy difícil contexto económico y social y político que tiene nuestro país, en el cual si la dirigencia dice que no hay dinero para traer los jugadores de jerarquía que pide un club grande para pelear las cosas grandes que quiere pelear Racing, no se está ofreciendo una alternativa sana como la que pueden ser los juveniles. No digo que los juveniles te vayan a sacar campeón de la Copa Libertadores, pero se está realizando una inversión en lo que es juveniles bastante pobre, y en contraste a lo que se realiza con el fútbol profesional, que tampoco se traen jugadores de gran jerarquía. Asimismo, la oposición ve preocupante que los egresos del fútbol estén cerca de un 70%, como ya dijimos, y los egresos de infraestructura en solo un 3 o un 4%. También Leandro Rodríguez Hevia, la cabeza del movimiento opositor Racing de los Socios, declaró que en el presupuesto la mayoría de los ítems bajan, excepto lo que es el ingreso social, y que creen que en la pandemia no se le puede pedir más al socio, que incluso ha pagado la cuota todos los meses sin ir a la cancha, sin recibir ningún tipo de beneficio por mantenerse fiel al club. Una frase muy picante que a mí la verdad me pareció bastante interesante, dice que el departamento de marketing se jacta y publica siempre el hashtag el socio siempre está, pero les falta decir que el socio siempre está para pagar la cuota. Continuando con el tema socios, se vio que con la pandemia hubo una merma del pago de socios, aumentó mucho la morosidad de los socios e incluso se triplicó en abril de 2021 la cantidad de socios que no pagan la cuota, y que otra vez el presupuesto tiene una suba fuerte de ingreso por cuota social. Esto quiere decir, la dirigencia prevé que los ingresos por cuota social van a subir, y la experiencia nos indica que aumentar la cuota baja la cantidad de socios. Es decir, si vos aumentás la cuota en un contexto tan complicado como este, la cantidad de socios va a bajar, y esto es otra vez algo que va en contra del socio, que no puede ir a la cancha, no puede ir a ver los partidos, tiene que pagar encima para ver los partidos el pack fútbol por otro lado por codificado, y además no recibe ningún beneficio, no puede usar las instalaciones del club, y la dirigencia, de manera bastante triste, termina, esto ya es una opinión personal, de manera bastante triste, sube la cuota para exprimir un poco más al socio que quiere ver bien al club, y recibe como mucho un PDF diciéndole lo mucho que el club le agradece, que yo no creo que sea suficiente. Es más, algunas personas lo consideran como un insulto o una broma, una cargada de la dirigencia que les realiza que les aumenta la cuota en un contexto tan complicado. Finalmente, la oposición cierra con algunas propuestas. Proponen un plan de beneficios para los que deben y para los que tienen la cuota al día, es decir, que se le perdone la deuda al socio, y a los que sí mantuvieron la cuota al día se les dé algún beneficio, y que, pensando en la vuelta al cilindro, no quieren que sean siempre los mismos allegados que siempre se ven en alguna foto o en alguna historia de Instagram, que son siempre los mismos que pueden ir a la cancha porque son amigos o allegados a los dirigentes, mientras el resto de los hinchas, incluso los que pagan abono, tienen que ver los partidos por la tele. Por último, a los socios con cuota al día, la oposición propone una duplicación de la antigüedad de los meses que pagaron durante la pandemia y un sorteo público para ingresar al cilindro cuando se permita el aforo, cuando las autoridades gubernamentales permitan el regreso al público, se haga un sorteo para que sea de la manera más transparente y podamos volver al cilindro lo antes posible, continuando con todos los protocolos, para poder, aunque sea, ver un poco a Racing en el estadio. Finalmente llegamos al documento publicado por la dirigencia, por el club, que es el presupuesto en sí, que detalla los ingresos y los egresos y los divide en
4 zonas mayores, que son los ingresos por fútbol, los ingresos sociales, los ingresos de otras secciones y otros ingresos que son extra. Lo mismo con los egresos, hay egresos por fútbol, egresos por otras secciones, no hay egresos sociales, hay otros egresos y bueno, los egresos totales. En este caso, los ingresos por fútbol son 3.369.497.688 pesos, con los ingresos sociales siendo un poco menos, bastante menos de hecho, 706 millones. Luego, los ingresos de otras secciones suman 90 millones aproximadamente, 89.000 para ser exactos, y luego otros ingresos son 142.500.000 pesos, para totalizar un número de ingresos de 4.307.567.318 pesos. Por otro lado tenemos los egresos, los gastos, que también, como dijimos, se dividen en estas 4 categorías. Los egresos por fútbol son 3.875.531.164 pesos, luego tenemos 116 millones por egresos de otras secciones y luego en la categoría otros egresos tenemos 606 millones para un gran total de egresos de 4.598.231.164 pesos. ¿Qué nos deja esto? Esto nos deja un déficit que, como ya mencionamos, ahora tenemos los números más exactos, es de 300 millones. Por lo tanto, la dirigencia del club prevé que vamos a perder 300 millones de pesos en el ejercicio 2021-2022. Ya más volviendo para resumir y dar una opinión personal y terminar el video con esto, con una reflexión más individual, yo creo que el presupuesto, tampoco sé mucho yo de números, pero es un presupuesto que debería quizás tener un poco más de inversión en infraestructura. Yo creo que más en lo futbolístico se debería invertir en lo que son los pibes del Tita y todo lo que los rodea, porque son ellos quienes te pueden financiar un club a largo plazo, con las ventas, con los jugadores. Podés armar un equipo competitivo con juveniles, no sé si tanto, pero sí es posible que juveniles sean piezas de un equipo competitivo. De hecho, Saracho fue una pieza fundamental del Racing campeón 2019. Y aparte, si tenemos una dirigencia tan austera, que tanto miedo tiene a invertir y traer jugadores que pueden ser percibidos como caros, tener un gran flujo de un gran semillero de jugadores que te suplan o que te rindan, también puede ser productivo y beneficioso. También considero que algunas de las demandas de la oposición son correctas, son acertadas. El socio ha sido un poco maltratado, incluso se le ha tomado el pelo con esta cosa del diploma en vez de darle un beneficio real. Se le ha aumentado la cuota en medio de todo este contexto tan complicado y no se le ha permitido ni siquiera acercarse a la cancha, ni mucho menos en ningún lado. Así que también mantener un poco más la transparencia, terminar las obras que se han comenzado y nada, eso, quizás ser un poco más abiertos con cómo se manejan las finanzas en el club. Podría ser un poco de atención al socio. Tampoco te estoy pidiendo que nos regales nada, una camiseta, un barbijo. Eso son cosas materiales y son un poco irrelevantes al lado de mantener realmente al club bien, público, transparente y ordenado, y poner siempre al escudo por delante de los intereses individuales. Yo creo que esa es la mejor atención que puede recibir el socio de Racing. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Esperemos que te haya gustado, esperemos que te haya servido para informarte. Yo creo que también hay que tomar parte. Muchos de nosotros, los socios o los hinchas, solo vemos los partidos o quizás solo nos dedicamos a darle atención a lo que es el fútbol profesional de Racing, pero Racing es un club enorme y es mucho más que eso. Yo creo que hay que involucrarse. Si de verdad queremos un Racing gigantesco, hay que involucrarse mucho más. Esto es una forma de verlo. Ya ahora viste el video, capaz tenés un poco más de información. Si tenés alguna duda, no dudes de ponerla en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en nuevos videos, informes diarios. Así que aguante la academia y hasta luego.